El famoso hilo rojo. ¿Para qué sirve? Superstición, fantasía, cábala. ¿Cómo se ata? ¿Dónde se ata? ¿Para qué se pone uno un hilo rojo o una cintita roja, como le decimos en Sudamérica? Todos estos temas van a ser revelados, todos estos secretos van a ser contados en este video. Por eso suscríbete a mi canal, déjame tu like, podés dejar tus comentarios también aquí abajo y acordate de darle un toque a la campanita para enterarte de las próximas novedades. Vamos a ver qué es lo que está difundido masivamente acerca del hilo rojo, qué es lo que se dice en los medios de comunicación, de qué manera se lo trata, hasta dónde se investiga y hasta dónde se explora este tema en particular. Para empezar, lo que se ha difundido es que muchísima gente lo lleva en todo el mundo. Y aquí vienen los famosos que tienen este hilo rojo. Por ejemplo, los primeros fueron Michael Jackson y Madonna. El hilo rojo, que también usan otros famosos como Paulina Rubio, Britney Spears, Ashton Kutcher, entre muchos más, ha sido usado desde hace siglos por los cabalistas. Dice aquí, sin embargo, yo no he visto ni fotografías, ni he sido siquiera testigo de un texto en donde indique que un cabalista llevaba puesto el hilo rojo. En todo caso, serán estos modernos pseudo-cabalistas o que dicen ser cabalistas, pero los cabalistas clásicos, ninguno. Se cree que al usar el hilo rojo se hace una conexión directa con Rachel, la matriarca Raquel, y que esto representa el aspecto de protección del mundo físico. Vamos a ver de qué se trata todo esto. La realidad es que hay un montón de opiniones desde donde llegó el hilo rojo. Uno de ellos es la creencia de los seguidores de la cábala, sobre todo los seguidores de una franquicia norteamericana muy famosa, que creen o les hicieron creer que el hilo rojo es un amparo de energía muy fuerte o tiene cualidades mágicas. En Kabbalah Influencer vamos a ver específicamente de qué se trata desde las fuentes hebreas. Yo no vendo el hilo rojo, pero sí necesito tu colaboración. Fíjate que aquí abajo hay un corazoncito con el signo pesos. Te pido tu ayuda para poder seguir haciendo más videos como estos. Vamos a ver qué dice el Génesis, ya que buscamos la fuente hebrea específica de donde sale todo esto. Génesis, capítulo 38, versículo 27 dice: Y cuando ella dio a luz, y se refiere a Tamar, había mellizos en su vientre, y en el momento de parir salió una mano a la cual la partera ató un hilo carmesí brillante, diciendo: Este salió primero. Pero al retirar su mano, salió el otro, salió primero su hermano. Y ella exclamó: ¿Cómo es que te abriste paso? Y le pusieron por nombre Pérez. Y después salió su hermano, que tenía su mano con el hilo anudado, y lo llamaron Zeraj. Zeraj, que es el hermano que había sacado primero su mano y que la partera le había puesto el hilo rojo, tiene un nombre que significa resplandor. Hashemesh Zorahat, es decir, el sol brilla, brillo, resplandor, Zeraj. El segundo hermano, es decir, ese que se abrió paso a pesar de que Zeraj había sacado su mano primero, lo llamaron Pérez. Pérez significa irrumpió, salió de repente. Volviendo al hilo rojo, el hilo se usa en la muñeca izquierda y aquí explican que este es el lado receptor y que de esa manera se sella la energía protectora adentro y al mismo tiempo intercepta las influencias negativas que existen en nuestro entorno. Aquí dice también que con esto puedes protegerte y obtener éxito, riqueza, felicidad y salud. Me voy a comprar un hilo rojo. Adiós. O sea que con esta explicación entendemos que el hilo rojo es directamente un amuleto.
Efectivamente, sobre amuletos y encantamientos hay una clase íntegra de más de 3 horas intensivas de explicación dentro de lo que es la formación inicial en Cábala Hebrea que podés ver en mi página web cabalainfluencer.com. Explican algunos que los cabalistas dicen que el hilo tiene que ser de lana natural y debe ser llevado desde un lugar sagrado. Y que también solo aquellas personas que te desean el bien tienen que anudarte ese hilo, cosa que es complicado, no solo porque hay que encontrar personas que te hagan o que piensen en ti de buena manera y te tiren buena onda, sino que además hay que poder anudar 7 veces ese hilo en la muñeca izquierda, pensando siempre que tiene que ser un hilo de lana. Explican que esos 7 nudos están relacionados con las 7 dimensiones espirituales, pero no te dicen cuáles son. ¿Qué son dimensiones espirituales? ¿Se referirá a la Sefirot? ¿Se referirá a los 7 cielos? ¿Se referirá a las 7 letras? ¿A qué grupo de 7 dimensiones se refiere cada uno de estos nudos? Sobre esto no hay información en ninguna fuente clásica de Cábala Hebrea. También esto tiene un sentido mágico o un sentido de superstición a tal punto que la sugerencia es que cuando uno hace cada nudo debe pensar qué desea atraer a su vida. Dice que es mejor comprarlo y no pedirlo de alguien o tampoco desarmar un suéter de lana rojo para usar este hilo. ¿Qué significa cuando el hilo rojo se rompe? Dicen estos nuevos pseudo-cabalistas. Si se perdió, se rompió o se cayó de la mano, está muy bien. Se considera que si sucedió eso es porque absorbió todo lo negativo. Entonces me pregunto, ¿habrá que comprar un hilo rojo de vuelta porque o no hay más negativo nada? Estaría muy bueno, pero digo, seguramente que en el equilibrio macrocósmico alguna cosa negativa podría llegar a aparecer, ¿no? ¿Habrá que usarlo para siempre o es una sola vez? ¿O es por años? ¿O se divide según los eones temporales o estacionales? ¿O cómo es? Porque no está muy bien explicado esto. Vamos ahora a fuentes un poco más serias que podrían llegar a tener algún grado de influencia en lo que es hoy el uso del hilo rojo, que de ninguna manera es esto que venimos hablando, sino que tiene otra profundidad y que significa otra cosa. En principio, el Tolaat Shani, es decir, un hilo de color rojo carmesí, forma parte de los materiales necesarios de la vestidura del sumo sacerdote. El tejido era un tejido de color rojo oscuro que deriva de un tipo de insecto, es decir, o gusano. La palabra Tolaat significa gusano en hebreo. Y la Torá habla de este material en múltiples lugares y contextos, pero habla no del hilo rojo, sino del tinte rojo, del color de tintura rojo carmesí, que no es lo mismo que el hilo rojo. El Tolaat Shani o el color rojo carmesí se usó, además de la vestimenta del sumo sacerdote, en varios rituales de sacrificio, además de las vasijas relacionadas con el templo. El tinte rojo se usó en lo que es la Pará Adumá, es decir, la vaca roja, que es todo un tema sumamente místico y complicado, en donde esta vaca se utilizaba para purificar las impurezas de la muerte relacionadas con toda la nación. El Talmud, en el Tratado Yoma 67a, describe que se le ataba un hilo rojo al chivo expiatorio en Yom Kippur. Vamos a ver cómo es esto. Había 2 chivos que se seleccionaban para sacrificio en Yom Kippur. Un chivo era sacrificado directamente y el otro chivo era Zair la Azazel, es decir, se lo enviaba al desierto, se lo enviaba a Azazel. A ese chivo se le ataba un hilo rojo y cuando el hilo rojo se volvía blanco, significaba que los pecados del pueblo habían sido expiados. Es decir, se transformaba el hilo rojo en hilo blanco.
Si vos usás el hilo rojo y se te pone blanco, avísame, ¿eh? Mándame un mensaje a cablainfluencer@gmail.com o déjame un mensajito acá abajo que lo estudiamos juntos. El hilo rojo también se dice que podría estar asociado al ángel Miguel, relacionado a su vez con Geburá. Pero resulta que no queremos molestar a los ángeles y al jefe de los ejércitos en un día complicado, de tal manera que no vamos a hacer esas asociaciones con ángeles, vamos a dejar a los ángeles para rituales un poco más complejos, para rituales en donde nosotros podamos y sepamos manipular las energías mucho más allá del atado de un nudito en un hilo rojo en la muñeca. Entonces, toda esta información nos lleva a ir concluyendo de que el hilo rojo se trata más bien de un amuleto. Pero yo estoy segura que más que depositar tu fe en un amuleto, te conviene, por ejemplo, unirte a la membresía que podés encontrar en mi canal Cabal Influencer. Es una membresía mensual de meditación en donde podés acceder a distinto tipo de meditaciones, en donde la enseñanza está relacionada con manipular efectivamente la energía. Despacito, desde el conocimiento, desde el DAT necesario y con la experiencia y el tiempo adecuado para que todo salga bien. Con estas cosas que están vinculadas con Kabbalah Maasit, cuanto menos espamento hagas, mejor. No queremos despertar energías negativas, de tal manera que tanto con el hilo rojo, que si lo querés hacer tenés tu libre albedrío y te podés poner el hilo rojo sin ningún problema, o cualquier otro ritual, siempre va a ser en forma discreta. Todo aquello que llame demasiado la atención llama la atención también de las fuerzas negativas y no queremos que ninguna de esas cosas suceda. Entonces, mejor nada, o si tú crees que esto es necesario y a ti te sirve, te vas a la mercería de la esquina, te compras un hilito rojo y te lo atas en la muñeca. Los comerciantes de las franquicias que venden estas pulseras, que seguramente encontrarás online como a $20, así carísimo, dicen que lo hacen tomando un hilo rojo y enrollándolo 7 veces alrededor de la tumba de Rachel. Aquí tenemos un problema, a mí no me consta, pero tampoco puedo decir que no lo hagan. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Kever Rachel, o la tumba de Rachel, se encuentra en Belén, que es una zona altamente conflictiva a la que se llega únicamente a través de un autobús blindado y hay que atravesar una serie de murallas para llegar a la tumba. Es complicado para aquellos que no tienen los contactos o que no tienen los recursos. Luego se dice que hay que usar el hilo rojo en la muñeca izquierda para evitar el mal de ojo. No hay ninguna fuente hebrea que diga esto. Sin embargo, se citan pasajes del Zohar en donde no aparece lo del mal de ojo, sino que sí se explica lo que es la magia o el misticismo o el poder transformador que tiene el tinte rojo llamado Shani. En español, Tolaat Shani se le dice cochinilla, es lo que nosotros comúnmente conocemos por el bicho bolita, que es famoso por producir el colorante rojo carmín o E120, que tiene tantos usos a nivel industrial. Además se usa en la industria alimenticia y aparte tiñe la lana extremadamente bien. Es cierto que el hinduismo tiene la costumbre de usar un hilo rojo alrededor de la muñeca izquierda para protegerse del mal de ojo, que se llama kalava. Esto aparece en el Rig Veda, que es muy anterior al Zohar. Por lo general, para terminar el ritual de la colocación del hilo rojo en la muñeca izquierda con los 7 nudos, se recita la oración Ben Porat. Esta es la parte que más me gusta de todo este ritual, de toda esta práctica o ejercicio, porque esto sí tiene un sentido profundo. La oración Ben Porat es una oración con gran sentido cabalístico, que para que funcione tanto la oración como el amuleto, es decir, el objeto en el cual estamos depositando nuestra fe,
La oración debe ser pronunciada con profundidad, con pasión, con unión, con conocimiento. Parte de esta plegaria está relacionada también con la plegaria del viajero, que te dejo el video que podés ver aquí, ya que también se repite precisamente para evitar todo tipo de desgracias. Como ya hemos visto, los amuletos funcionan únicamente según la energía que se ponga en los mismos. Es decir, tú puedes tener una mezuzá, puedes tener el hilo rojo, puedes incluso tener un amuleto creado por algún cabalista clásico en el cual deposites tu fe de tal manera que aquello sobre lo que tú estás apasionado, aquello sobre lo que tú proyectas efectivamente haga su efecto y se cumpla. No es magia, no alcanza con tener algo colgado en la pared o puesto encima para que funcione. Debes creer efectivamente en eso. Y cuando estamos hablando de creer efectivamente en eso, me refiero a que no deben caber dudas de que eso funciona o funcionará. Si cabe la más mínima duda, es en definitiva un adorno. Para terminar este video, quiero decirte que solo existe tu magia, tu energía interior, tu poder de transformar y de crecer para ser feliz y ayudar al mundo a ser un lugar mejor. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. No te olvides de suscribirte a mi canal. Déjame tu like y tus comentarios aquí abajo. Dale un toque a la campanita para enterarte de las novedades y también déjame tu colaboración en el corazoncito con el signo pesos, así puedo seguir explorando y haciendo más videos como estos. Nos vemos en el camino. Shalom.